con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con la historia, cita con todos ustedes una semana más aquí en Radio Ya, cita con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, vaya entrada que has hecho, ¿eh? Me has despertado de la siesta. Estaba a punto de caer después del café, pero vamos, me has levantado como si fueses el sargento que entra en el dormitorio de la tropa. A sus órdenes. Como debe mi ser. Brigada. Es la manera de mantener despiertos a nuestros oyentes. Bueno, nos acompaña un viejo conocido, no por edad, sino porque ha estado muchas veces en estos micrófonos, que es Agustín Rodríguez. Agustín, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Quién es Agustín Rodríguez, Pedro? Pues Agustín, que nació en Madrid en el año 55, ya tiene unos tiernos 65 años, es doctor en Historia por la Complutense y académico correspondiente de la Real Academia de Historia y asesor del Museo Naval. También creo que el Museo Naval, como ha cambiado de diseño, nos lo vas a explicar, porque ha creado cierta polémica de que es un museo demasiado triunfalista. Y se está riendo Agustín. Y hasta la fecha nuestro invitado ha publicado unos 40 libros sobre historia naval, ni más ni menos, como dirías tú, Javier, porque la historia naval española es, no sé si decir de las más ricas o la más rica de la historia de la humanidad, Agustín. Bueno, el caso es que hoy le traemos a nuestro programa con motivo de la publicación de su último libro en la editorial EDAF, Corsarios Españoles. Corsarios Españoles. Corsarios que no piratas. Eso es. Yo la primera pregunta que le quería hacer a nuestro amigo Agustín Rodríguez es que nos diga la diferencia entre corsarios, piratas y filibusteros. Bueno, vamos a ver. Un pirata básicamente es un ladrón del mar, es un bandido del mar. Es una persona que actúa por su cuenta y riesgo en cualquier época, incluso las de paz, y lo único que busca es botín y ventajas personales. Un corsario es una cosa completamente distinta. Un corsario es que en época de guerra los reyes de toda Europa admitían que capitanes o armadores particulares se pusieran a su servicio para atacar a los mercantes enemigos, pero con toda clase de garantías. Tenían que someterse a las leyes de la guerra, tenían que depositar una fianza e incluso solo podían atacar a los enemigos declarados e incluso cada barco que apresaban tenía que ser examinado por un tribunal de presa y decidir si la presa era legal o no, y en su caso devolverlo y hasta indemnizar. O sea, quiere decir, aunque a veces se han tomado como sinónimos, son cosas completamente distintas. Filibustero es otra forma de referirse a piratas, a piratas, a corsarios. Hay veces, es verdad, que las fronteras están poco definidas. O gente como Drake empezó como pirata y como negrero, y luego pues terminó teniendo el reconocimiento de las reinas aventuror y tal. Por supuesto, en todas las actividades humanas a veces las fronteras no están bien delimitadas, pero en sentido estricto un corsario es un particular que presta servicio a su rey en guerra abierta y ateniéndose a normas y con toda clase de garantías, y un pirata es un bandido del mar. Vaya, el amigo Francis Drake le fue tan bien que consiguió que la reina Isabel se convirtiese en inversionista en su negocio de saqueo de los territorios españoles en Indias. Sí, claro. Es que además he recalcado lo de pirata porque la mayor parte de sus éxitos los consiguió cuando España e Inglaterra no estaban en guerra y con embajadores en Londres y en Madrid. Y eso lo califica automáticamente de pirata. Pero claro, estaba protegido por la corona británica. Efectivamente. Claro, entonces se puede decir que lo que decimos Javier, eso es del primero al último. Sí, claro. Oye, y yo tengo siempre una duda. ¿Bucanero es una forma de pirata pero es en el Caribe o cuál es la diferencia también? No, corsarios ha habido prácticamente en todas las épocas y en todos los mares.
Por ejemplo, en el Mediterráneo ha sido tradicional la piratería y el corsarismo, y en Europa, por comentar lo antiguo que es la ley de las 7 partidas, ya aparece referencia al corso y cómo se regula y tal, en la ley de las 7 partidas. Es algo absolutamente común. También pensemos que hasta el siglo XVIII realmente no se regula y se organiza perfectamente las carreras militares ni navales. Entonces, en principio, cualquiera podía apuntarse a servir a su rey y tal, que es decir, la distinción que ahora nos parece tan clara entre militar y civil, durante muchísimos años no ha estado tan clara. Como Ambrosio de Spínola, que era miembro de una familia muy prominente italiana al servicio de la corona y pasa de tener una profesión civil, se presenta ante la corona, ante el rey, como militar, y por sus influencias y sus estudios le dan un ejército y empieza a ganar batallas. No, claro, es que además era un motivo de ascenso social tradicional. Si eras noble podía caerte un nombramiento de familia noble. Pero si eras de una familia modesta, ¿qué le quedaba a un español, por ejemplo en el siglo de oro, cuando se crea que tuviera grandes ambiciones en la vida pero poca fortuna y pocos apoyos? Pues o iglesia, o mar, o casa real. Y con eso está dicho todo. O iglesia, o meterte religioso, o casa real, o mar. Y mar significaba no solo ir a América, que es como normalmente se intenta la expresión. Mar también significaba realizar hazañas en el servicio de tu rey que te catapultaran a la fama, al reconocimiento. Pues antes de empezar el programa hemos estado hablando un momento del famoso Alonso de Contreras, este militar del siglo XVII. Él nace en Madrid, me parece que hacia 1580 y tantos, la década de los 80, cuando España alcanza su máxima extensión territorial al anexionarse la corona de Portugal. Y como decías, Agustín, es una figura conocida, el capitán Alonso de Contreras, pero él no es apenas soldado de tierra. Él, todos sus ascensos sociales y su fama la consigue en el corso. Sí, claro. Es que él era hijo de una familia muy humilde y además con muchos hermanos. Uh-huh. Y la única manera de destacar era eso. Y entonces, curiosamente, pasa como era entonces habitual, como pasó Cervantes y como pasaron tantos. Iban andando hasta algún puerto del Mediterráneo, Valencia, Cartagena, Barcelona, y ahí embarcaban para Italia. Y en esa travesía, que ya estaban ahí los turcos y los piratas berberiscos, ya normalmente era su bautismo de fuego. Y los Contreras lo cuenta en su vida. Y entonces es cuando descubre que puede ser una magnífica manera de destacar y de conseguir. Y de hecho, prácticamente no participa en ninguna batalla terrestre, todas sus batallas son por mar, y curiosamente termina mandando galeones en el Caribe, o sea, pero eso parece algo secundario, cuando justamente es donde más destaca y donde más reconocimiento consigue. Además, cuando estuvo enviado por la corona en el Caribe, se enfrenta a un pirata inglés, Walter Raleigh. Sí, por cierto, no personalmente, pero sí con barcos de su flota. Sí. A los que, por cierto, a preso. Y luego hizo ahorcar en el propio Londres un embajador español, el conde de Gondomar, que se llevaba estupendamente con el rey, iba a decir inglés, era escocés, había venido de Escocia, era un Estuardo, sobrino de Isabel, que murió sin hijos, era Jacobo VI de Escocia, y le coronaron también como Jacobo I de Inglaterra. Y era, como digo, era muy amigo del conde de Gondomar, que el conde de Gondomar, la verdad, Javier, tiene un programa, a ver si encontramos a alguien que conozca la figura, porque es que lo merece. Era tan buen latinista, es como se dice que seduce a Jacobo I con su latín, porque Jacobo, que además traduce un libro de oraciones a la lengua inglesa, para la iglesia anglicana, muy usado hasta que vino la especie...
el maldito concilio, pero en el asunto anglicano, y también lo liquidaron el libro. Y entonces, para seducir al rey, el embajador español cometía aposta errores al hablar en latín, para que el rey le pudiese corregir. Y entonces el otro se esponjaba todavía más. Oye, estamos hablando de piratería en el Mediterráneo, de turcos, de piratería en el Atlántico, pero no quiero que nos olvidemos de los chinos, porque aquí parece que todo lo malo lo hemos inventado los europeos, pero cuando los españoles, los portugueses, los holandeses, los ingleses vinieron mucho más tarde, ¿verdad? Penetran en el Índico, se encuentran con la piratería árabe y sobre todo la piratería china y japonesa. Sí, claro. Y bien se puede decir que hay montones de otros pueblos, los mismos vikingos, básicamente lo que son los piratas. Uh-huh. A pesar de que curiosamente en algunos países europeos se han convertido en una especie de héroes, pero no creo que saquear, incendiar, asesinar y tal sea una cosa muy civilizada. Uh-huh. Quiero decir, desgraciadamente la piratería, en tiempos de Roma, ya tienen que mandar una flota a limpiar el Adriático de piratas. Por cierto, uno de esos combates sale en Ben-Hur, en la novela y en la película. Y tal, quiero decir que es un mal endémico. Si hay bandidos y si hay pueblos que se dedican a robar, saquear y tal en tierra, pues lo tiene que haber en el mar. Bueno, entonces nos has dicho que ya en las 7 partidas se regula el corso. Y algunos de los navegantes que van con Colón también había sido corsario. Sí, claro. Los Pinzón. Uh-huh. En la contienda con Portugal, no solo dinástica, sino por la posesión de las Canarias, de la costa africana y tal, hay una competitividad evidente entre portugueses y castellanos por esa expansión por el Atlántico, y ahí habían estado los pinzones. Pero es que es otra cosa que se nos olvida, que hasta que se crean las instituciones militares, uh-huh, cualquier marino o cualquier marinero o cualquiera que se quisiera dedicar a ello tenía que inscribirse en la llamada matrícula de mar. Uh-huh. ¿Qué pasaba? Que en caso de guerra te movilizaban a la fuerza para servir en los barcos del rey. Uh-huh. O sea, si tú querías ser pescador o marino mercante o hasta las conservas de pescado de tal, tenías que inscribirte, eso en cualquier país europeo, tenías que inscribirte en un rol de navegantes, y en caso de guerra estabas obligado a servir en la Armada Real. Eso en cualquier país. Entonces, ¿qué pasaba? Que podían echar mano de ti, el rey, y movilizarte. Entonces, era consustancial, una cosa con la otra. Oye, Agustín, ¿Colón fue un pirata o fue un corsario? Cristóbal Colón, ¿fue un pirata o fue un corsario? Bueno, el problema de Colón es el que no se sabe prácticamente nada de él hasta que apareció en la costa después de un combate entre piratas y unas naos. El hecho de que Colón callara tanto sobre su origen en sus primeros años resulta altamente sospechoso, como lo es el hecho de que los pocos textos escritos que se conservan de Colón en italiano es un italiano realmente macarrónico. Pero bueno, supongo que tenía muy buenos motivos para callar su pasado y tal. Así que las sospechas están, pero vamos, el debate dura hace ya 500 años y mucho me temo que seguirá. Oye, antes te he preguntado sobre la diferencia de los bucaneros. ¿Qué son los bucaneros? Los bucaneros no son piratas. No son piratas. Son otra cosa distinta, aunque eran colaboradores necesarios. Uno de los problemas que se encuentran los piratas corsarios europeos cuando llegan al Caribe es que ahí hay pocas plantas a las que están acostumbrados ellos a comer.
porque tampoco eran colonos. Y los bucaneros eran los que hacían el bucán, y se hacía una especie de conserva de carne con los animales salvajes, que por lo general solían ser animales que habían llevado los españoles a las islas y que se habían asilvestrado, se habían hecho cimarrones. Por ejemplo, los cerdos, que son omnívoros y se adaptan prácticamente a cualquier cosa y comen, pues entonces se convertían en salvajes y tal, y había una isla que a lo mejor no estaba poblada, pero que había manadas, piaras de cerdos. Y entonces los que se encargaban de hacer el bucán, es una expresión francesa que es una especie de conserva a base de fuego, una especie de entre fuego y ahumado. Y claro, que era alimento básico para esta gente. El problema del Caribe, ya lo sabéis, ahora nos parece un paraíso, pero durante siglos, con las enfermedades tropicales, la fiebre amarilla y tal, más las de los navegantes, era la auténtica tumba del hombre blanco. O sea, ahí la colonización española lo que se dirige básicamente es al continente y a tierras altas. Donde la gente quería estar era en México y en Perú y tal, porque en terrenos mucho más saludables para el hombre europeo. Los trópicos no pedíamos defensas para ese tipo de enfermedades y tal. Y la cosa dura hasta el 98, si recordáis. Mueren muchos más soldados españoles en Cuba por fiebre amarilla y tal que por la guerra. Sí. Bueno, la guerra esta de Cuba, la de los 10 años, de 1868 a 1878, se da una cifra impresionante. 100.000 muertos españoles, soldados. 100.000. Eso en un momento en el que España tenía, pues no sé, 15, 18 millones de habitantes. De esos 100.000 mueren en combate o por heridas de combate 10.000. 10.000. O sea, el 90% muere de enfermedades o de situaciones que no tienen que ver con el combate. Bueno, una de las causas que retrasa la colonización del África subsahariana hasta la segunda mitad del siglo XIX es que los intentos europeos de establecer ahí colonias terminan auténticos desastres sanitarios. Pero vamos, los españoles, los portugueses, los franceses, los belgas, o sea, todos los ingleses, por supuesto, todo el mundo que hasta que no se empezó a conocer, se hizo la quinina industrial para el tratamiento, se aprendió de la necesidad de higiene y tal y cual. Los europeos estábamos condenados en ciertas zonas climáticas. Bueno, y los ingleses también, y holandeses, también mueren como chinches por el escorbuto. Hay una expedición en el siglo XVIII de un inglés, un almirante inglés que se zarpa de Londres, no sé si con 4 o 5 barcos, acaba circunnavegando el mundo, se apodera, es una de las poquísimas veces que los piratas se apoderan del galeón de Manila, además hace una gran presa, pero de los 5 o 4 barcos con los que zarpa vuelve con uno. Sí. Porque todos los demás mueren no en el combate, no de cañonazos, sino de escorbuto. No, y eso pasa. No nos damos cuenta de lo terrible y lo durísima que era la vida en el mar. Se entiende con cifras oficiales británicas que las guerras napoleónicas, es decir, ya a comienzos del siglo XIX, perdieron unos 2.000 hombres en combates navales y no hay menos que 45.000 por enfermedades o accidentes a bordo, naufragios o que se caían de los palos donde estaban luchando con las velas y tal. O sea, es un porcentaje tremendo, como de 20 a 1, más de 20 a 1. Entre causas, enfermedades, pues, además la higiene a bordo era muy problemática, porque además al ser barcos de madera, la madera es un buen... retiene mejor los microbios que... porque se ensucia, se empapa y entonces se pudre. En unas condiciones donde la gente vivía hacinada y con muy pocos recursos sanitarios. Y eso se nos olvida frecuentemente. La vida en el mar era durísima.
Y además los ingleses tenían la pega hasta entrado el siglo XIX, hasta que acaban las guerras napoleónicas, de que una vez perdidas las 13 colonias apenas tenían territorios que les sirviese para recalar, hacer aguadas en sus viajes a lo largo del mundo. Por eso están tratando de conseguir al menos islas. Y por eso atacan, por ejemplo, Canarias. Nelson ataca Canarias. Es decir, una vez que zarpaba el buque, apenas tenía donde recalar. No, y también hay montón de factores hasta culturales, aunque se juntan unos y otros. Uno de los problemas del escorbuto, que está producido por avitaminosis de vitamina C, es que a bordo solo se podían conservar el pan cocido 2 veces, el bizcocho, que lo llamaban, o la galleta marinera, que es pan cocido 2 veces, para dejarlo muy seco, muy duro, pero que se conserve, que no se enmohezca y tal. Eso o carne en salazón. Claro, cuando te tiras 3 meses con una dieta así, pues sí. Pero curiosamente los españoles éramos algo más resistentes porque ya la dieta previa incluía muchos vegetales y mucha fruta, mientras que en las Islas Británicas era muy raro comer vegetales o muchas frutas incluso normalmente. Ellos cogían el escorbuto con mucha más facilidad que nosotros porque estaban prácticamente en mínimo, mientras que la dieta española era más rica y permitía más. De todas maneras, pasado un cierto límite, el cuerpo humano lo gasta lo del cano, pero es que Drake, que dio la vuelta al mundo 58 años después, le pasa lo mismo. Salen 5 barcos y llega uno y con 20 tíos hechos polvo. O sea, quiere decir, el cuerpo humano tiene una capacidad. Podemos almacenar otras cosas, pero vitamina C en concreto no. Bueno, volvamos al corso español. Creo que los reyes católicos lo prohibieron, ¿no? Bueno, ha habido siempre un tiro y afloja, y es por lo que acaba el corso. Por un lado, es un medio barato de movilización, porque los barcos no los tiene que mandar construir el rey, ni los hombres y tal. Es mucho más barato que armar un barco de guerra. Entonces siempre ha habido la tentación de utilizarlo. Como además la gente tiene la motivación del botín y del reconocimiento y tal, pues mejor, no hay que obligarlos. Pero hay otro problema, y es que, claro, un Estado mínimamente coherente, y eso es por lo que acaba el corso en el siglo XIX, después de la guerra de Crimea, un Estado mínimamente coherente no permite que súbditos poco controlados utilicen armas tan poderosas como podía ser un barco, los cañones que lleva y tal. Entonces, en situaciones de necesidad sí, pero cada vez más lo que quieren, en general todos los estadistas con cabeza, prefieren no utilizar, porque es como utilizar milicias, como utilizar tal, que se te puede escapar de la mano y tener efectos desagradables. Bueno, lo que pasó en el siglo XVII, en la guerra de los 30 años, con este mercenario, Wallenstein, que se hizo poderosísimo porque alquilaba él su ejército y era un gran estratega, y aunque servía a los Habsburgo, al final el emperador lo hizo matar porque adquirió demasiado poder. Ya, bueno, eso es lo que pasa siempre con estas cosas. Pero curiosamente en el siglo XVII también es cuando se dan probablemente algunos de los mejores corsarios españoles, que son los de la Armada de Dunkerque, los de Flandes, que son increíbles, porque además están rodeados de enemigos por todas partes, de Francia, enfrente a Inglaterra y arriba Holanda, y sin embargo están dando palos y triunfando todo el siglo. Y claro, es también una especie de selección natural. Si estás rodeado de enemigos por todos lados, o eres muy bueno o duras 2 días. O duras muy poquito. Bueno, hay que explicar a nuestros oyentes más jóvenes, las víctimas de la LOCSE, que Dunkerque fue español durante un siglo, más o menos. Bueno, Dunkerque no es que eso fuera español.
es que ni siquiera era un buen puerto, era un puerto para 4 pesqueros, y los que dragaron los canales, hicieron las fortificaciones y lo convirtieron en una base fueron los españoles, en un proyecto que empieza Felipe III y que se encuentra y que culmina Felipe IV. O sea, fue una cosa completamente intencionada. Y además, los barcos que operaban desde Dunkerque eran las fragatas, que son las primeras fragatas de vela que existen, que es un invento español. Lo llevamos intentando todo el siglo XVI, pese a la leyenda de los pesados y torpes galeones españoles. Claro, lo primero que se encuentra España cuando descubre América y empiezan a venir los barcos es la piratería contra esos barcos cargados de tesoros. Entonces, inmediatamente ya Menéndez de Avilés, Álvaro de Bazán se ponen a diseñar barcos que sean más ligeros para atrapar a los piratas enemigos. Sí. No un galeón que lo que tiene que es básicamente un barco de carga. Es que claro, sirve para proteger lo que lleve, pero no para perseguir a piratas que van más rápidos, que se escapan y tal. Y la fragata es un invento español. Lo curioso es que todavía hoy ves en las demás lenguas europeas cómo se dice fragata. Está claro que derivan de la palabra española. Has mencionado a Pedro Menéndez de Avilés, que es también un personaje que merece, no iba a decir un programa de radio, sino un libro, porque es uno de los grandes navegantes de la historia de la humanidad. Es el que establece le encarga a Felipe II, ¿no?, las ordenanzas para hacer los transportes, los viajes. Es el que combate a piratas franceses llega a la Florida, navega, explora, construye, impresionante, ¿no? Sí, un hombre, en aquella época hay con frecuencia eso que se dice del hombre renacentista, que tiene muchas atenciones y es curioso. Hay mucha gente que lo mismo se dedica al diseño de nuevos barcos, que a la exploración, que al combate, que a la cartografía. O sea, entendían que su oficio era así de amplio y tal. Y lo curioso es que Pedro Menéndez de Avilés empezó escapándose de casa para hacerse corsario. Primero se metió de grumete, volvieron los padres, le engancharon y le volvieron a llevar a casa. Se volvió a escapar y con lo que le tocaba de la herencia se compró un barquito y estuvo los primeros años de su vida, durante mucho tiempo, siendo un corsario, hasta que ya empieza a tener el reconocimiento de la corona, el apoyo, nombramientos y tal, y termina, pues eso, siendo el conquistador y fundador de la Florida española y de la primera ciudad en el actual territorio de los Estados Unidos, San Agustín de Florida. Eso, diseñando las flotas de Indias, cómo tienen que ser, cómo tienen que organizarse, diseñando los propios barcos. Un hombre realmente completo, para que luego al final, curiosamente, cuando estaba preparando en 1574, justo después de Lepanto, una armada contra los rebeldes holandeses, muere en una epidemia. Los puertos siempre han sido un mal sitio por la ida y venida de barcos y de gente para la propagación de epidemias. ¿En qué puerto murió? Juraría que en Santander. Oye, Agustín, ¿hubo corsarios vascos? Muchos corsarios vascos. Porque existía una vieja rivalidad desde la Edad Media por las pesquerías y por las aguas con los franceses. Y entonces, tradicionalmente, cuando además todavía en el Cantábrico se pescaba la ballena. La ballena. Ahora ya está prácticamente extinguida, alguna se localiza de vez en cuando. Y entonces había motivos más que de sobra para, curiosamente, y luego, aunque luego la fama se la han llevado ingleses y holandeses, la verdad es que los primeros piratas que atacan a los barcos españoles de Indias y los primeros que se quieren asentar en las Indias son los franceses. Son los franceses. Porque entonces era el gran enemigo.
en una época, la primera mitad del siglo XVI, en que justamente Inglaterra y España eran aliadas, y el enemigo grande es Francia. Y además, curiosamente lo va a seguir siendo siempre. Bueno, será el caso de que, digamos, el primer ejemplo de piratería que sufren los españoles son los 3 barcos que envía Hernán Cortés con tesoros aztecas al emperador Carlos, y de esos 3, 2 son apresados por un pirata francés, que se llama en español Juan Flodín, que luego es ahorcado en España. Sí. Es una historia que normalmente no es conocida, pero que curiosamente, y si repasas la historia, en los siglos XVI y XVII, el enemigo designado, el enemigo común, era mucho más Francia que Inglaterra. Inglaterra fue una cosa temporal, Isabel Tudor, luego Cromwell un ratito, pero curiosamente en el reinado de Carlos II, Inglaterra, por ejemplo, era nuestra aliada y Francia la archienemiga. Además, la enemiga de toda Europa. Hay unas épocas, unos años en ese reinado de Carlos II en que se une toda Europa contra Luis XIV, y España es aliada no solo de los ingleses, sino también de los recién independizados holandeses. Sí. Pues claro, Luis XIV fue como Napoleón, un metepatas, un broncas, un liante y un grandísimo destructor. Curiosamente, pese a ser hijo de una española, Ana de Austria, y estar casado con otro, Teresa de Austria. Es curioso. Es curioso. Las bromas que a veces gasta la historia. Bueno, entonces el corso es muy cómodo para el corsario, porque además los corsarios se dedican a atacar, presas fáciles para hacer un negocio y seguir con el barco y la tripulación. Sí, claro. Entonces es un daño más al tráfico comercial que a las fuerzas militares navales de los reyes, y lo empleaban todos los países europeos. ¿Qué otros corsarios españoles nos puedes mencionar? Bueno, hay que comentar una cosa, que también hay un corso defensivo. Es limpiar tus propias costas de corsos amigos. Como no puedes dedicarte a pescar en paz o a llevar tus mercancías en paz, pues por lo menos, y ya que la armada nunca es suficiente para vigilar todo, o llega tarde, una de las maneras que tenía la gente de reconvertirse en época de guerra era hacerse corsario, ya que no puedes dedicarte a tus actividades normales, al menos todo el tiempo, y así además adquieres la capacidad de defenderte si hay algún problema. Y también, si surge la oportunidad, te apresan algún botín. Que es el corso defensivo, es un poco de cambiar de actividad obligado por las circunstancias, defenderte a ti mismo y de paso, pues si consigues algún beneficio extra, qué bien. Y eso, por ejemplo, en el Mediterráneo, donde los corsarios berberiscos estuvieron operando hasta el siglo XIX, y no solo en el Mediterráneo, todo el mundo lo habrá visto, que toda la costa española, desde la frontera con Portugal hasta Francia, está llena de torres de vigilancia. Porque es que además desembarcaban y si no cogían botín, cogían a la gente y luego pedían un rescate por ella o la vendían como esclavos. Y entonces, claro, la gente tiene que defenderse de alguna manera. Bueno, la piratería berberisca era tan canalla, pero tan buena. Además, entre estos piratas había cristianos renegados europeos, algún español, pero sobre todo franceses, ingleses, holandeses, tal, un caso muy curioso, Javier, que descubrí mientras investigaba para mi libro, de ese no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, es que los piratas berberiscos llegaron a disponer de una especie de isla tortuga en el canal de Bristol. Entonces Bristol era una ciudad inglesa muy importante, comercial, y pues en el estuario del río pues tenían, había varias islitas, y en la más grande de ellas se asentaron a principios del siglo XVII un grupo, una comunidad, una hermandad de corsarios berberiscos, y ahí estuvieron varios años. No los pudo echar la marina inglesa y se fueron cuando se cansaron. Entonces asaltaban los barcos que entraban y salían del estuario.
Bueno, No, para que es- nos cuenten es- que en las películas lo buenísimos navegantes que eran los ingleses. no, pero sí, es que además siempre pasa que siempre cualquiera busca la costa menos defendida y las oportunidades mejores, claro. Claro. En España estábamos ya avisados con los berberiscos, pero en Inglaterra, cuando aparecen en el siglo XVII, pues pero eso es lo de siempre, es cuestión de oportunidad. Yo me he encontrado en la Gaceta corsarios españoles desembarcando en Inglaterra en el siglo XVIII. Y Agustín, estos corsarios españoles nos has dicho, pero ¿qué categoría tenía? Te quiero decir, porque no estaban encuadrados dentro del ejército, ¿no? No. Pero sí eran respetados, es decir, eran Sí. fuerzas irregulares, a lo mejor sería la definición. Sí, claro, es una especie de como de milicia, provisional, una cosa así. Hombre, pasa que hasta que no se reglamenta lo de las academias militares, los militares, el ejército, la armada y tal, era muy frecuente que gente que había empezado como corsario terminara de almirante y de general, porque la transición era muy suave. A partir del 18 se hace más complicado, pero por ejemplo, en el siglo XVIII hay un señor, Antonio Barceló, un mallorquín, que empieza de patrón mercante y de llevar el jabeque correo de Barcelona a Palma de Mallorca, y termina, por méritos propios, termina de teniente general de la Armada, y en una época en que ya no era tan fácil pasar de corsario oficial, porque tenías que haber hecho los estudios y tal, y el escalafón correspondiente y tal, y él lo consigue a base de méritos acumulados, y curiosamente también con la típica mentalidad que he dicho antes para el siglo XVI, que también inventa barcos, interviene en su diseño, se ocupa de que pongan un arsenal en Mahón, que existió durante mucho tiempo, para dar trabajo en Menorca a la gente. O sea, es muy curioso como en algunos aspectos hay cosas que no cambian. Bueno, has mencionado a Barceló, que es uno de los grandísimos personajes de la Armada Española que ha habido, que hemos tenido. Claro, él nace, se hace corsario y llega oficial de la Armada en una época de apogeo de la piratería berberisca. Yo, por lo que os he leído a los que habéis escrito de este asunto, había crecido tanto estos piratas berberiscos, que es que hasta el tráfico de cabotaje en España, en el Mediterráneo, estaba a punto de ser paralizado por miedo a estos asaltos, hasta que España decide bombardear el puerto de Argel. No solo eso, no solo el tráfico de cabotaje. Es que si os fijáis, veis toda la costa levantina española y veréis que, salvo que la ciudad esté amurallada, veis que la ciudad vieja está siempre hacia el interior. Sí. La costa estaba abandonada por miedo a que una noche llegaban los piratas que no los veía hasta que saltaban a tierra. Y entonces las poblaciones estaban hacia el interior. Lo que es la franja costera estaba desierta por miedo a los desembarcos de los piratas berberiscos. Es una cosa alucinante. Sí, y sobre todo que esto lo hacían Y por eso eran las torres de vigilancia, sí. Y por eso, si os fijáis, en cualquier ciudad o pueblo de Levante, veis que siempre la iglesia mayor, la iglesia vieja, el ayuntamiento y tal, está metida en tierra. Aunque luego hayan crecido con el turismo hacia el mar y tal, pero los barrios viejos siempre están hacia tierra. Sí. Y es por esa precaución. Y además tienes iglesias y ayuntamientos del siglo XVII, XVIII que te dan la impresión arquitectónicamente de que son fortalezas. Sí. O sea, no son esos edificios, digamos, más estilizados y más artísticos que hay en el interior de España. Claro, porque se podían usar pues como refugio frente a los piratas. Uh-huh. Sí. Bueno, pero oye, impresiona estos piratas que atacaban a España y a Francia en el siglo XVII, oye, cuando España era un gran imperio y tenía marina, y Francia, bueno, pues tampoco estaba debilitada, ¿eh? Ya. No, pero es que, claro, uno de los problemas que se achaca a los austrias
es que la presión fiscal. Bueno, ¿se imaginan ustedes qué escuadra y qué ejército hubiera sido necesario para defender toda América, desde California a Tierra de Fuego, más Filipinas, más? Entonces no hubiera habido presión fiscal. Es que, bueno, aquello hubiera sido... Es que no nos damos cuenta de que claro, era carísimo. Y lo gracioso, os digo una estadística que os va a ser sorprender. En el reinado de Carlos III, cuando hay nuevas ordenanzas del ejército, se reorganiza todo y tal y cual. Para que veáis cómo ¿sabéis cuántos soldados regulares españoles había en toda América? Desde California, desde San Francisco hasta Tierra de Fuego, contando hasta las guardias honoríficas de los virreyes. Bueno, pues desde San Francisco, California, hasta la Tierra del Fuego, había la enorme cantidad de 14.000 soldados españoles en toda América. 14.000. 14.000. O sea, Es decir, se defendía a base de milicias improvisadas y de corsarios. Y de que la gente veía a un inglés o a un francés que desembarcaba y para ellos era el enemigo, y lo automático era defenderse. No porque tuviéramos un régimen de ocupación militar. O sea, sí, eso te quería preguntar. Bueno, y está publicado, o sea, quiero decir, y se puede consultar en la Gaceta de Madrid y tal, los nombres de las unidades donde estaban y cuántos eran. Y además, normalmente, siempre eran unos poquitos menos en realidad de lo que aparecía en el reglamento. O sea, es lo que te quería preguntar, Agustín. Curiosamente, los ejércitos multitudinarios nacen con la Revolución Francesa. Sí, eso es verdad. Las grandes matanzas estas en las que batallas en las que mueren miles y miles de soldados, en parte por fuego y enemigo y por la bayoneta, y en parte por las enfermedades y las heridas, son, claro, a partir de la Revolución Francesa, cuando las batallas pues son de cientos de miles, y es que hay alguna como Waterloo y otras en las que efectivamente entran en combate miles y miles de soldados. Entonces, y además, como van los de infantería, van en cuadros cerrados, pues son batidos por la artillería. Ya. Pero vamos, que en la campaña de Rusia, por ejemplo, ya que sale Napoleón, no fue el frío. Cuando Napoleón entra con 600.000 soldados en Rusia, de todas las nacionalidades, de todo el imperio, vuelve con menos de 30.000. ¿Se ha achacado al frío? No. Cuando entra en Moscú, que no había empezado el invierno, llevaba poco más de 100.000, y había sido de enfermedades epidémicas derivadas de la acumulación de gente, de la falta de provisiones y de la falta de higiene, fundamentalmente tifus y disentería. Así que el frío no fue más que la gota final. Sí, porque además Napoleón cruza el Beresina, o sea, sale de Rusia antes del invierno, unos días antes. Sí. Hombre, hacía ya frío, lógicamente, pero... Sí, de hecho, consigue volver a primeros de año, o sea que no... Pero que lo mismo volvió a pasar en Crimea, que por cierto que es digno de recordarse, el nacimiento de la enfermería moderna se debe a una gran mujer inglesa, Florence Nightingale, que fue la primera, cuando todavía no se conocía los mecanismos de contagio microbiano y tal, la primera que defendió que a los enfermos había que atenderlos debidamente, lavarlos, ponerles ropa corporal y de cama limpia y bien hervida, servir comida sana y tal, y la lucha que tuvo que tener con los mismos generales que no entendían aquello, porque la tradición de los ejércitos, esas cosas carecían de importancia. Y ella, simplemente por su buen sentido común, consiguió salvar, sabéis que le llaman el ángel de Crimea, pues consiguió salvar más vidas que todo el resto de los médicos del ejército. Y además creó la moderna enfermería. Sí. Oye, a mí me llama la atención, y no quiero que te escapes sin contestar o comentar esto, es que has dicho que el Imperio Español en la época de Carlos III, que es cuando alcanza su mayor extensión en las Indias,
además con la incorporación de la Luisiana, tenía 14.000 soldados para defenderse, más luego unas milicias que se preparaban solo en momentos de crisis. Bueno, eso yo creo que indica que la mayor parte de la población, que era indígena, era nativa, pues se sentía muy a gusto con la corona española, y porque si hubiesen querido, hubiesen estado hartos. Es cierto que hubo alguna que otra rebelión, como la de Tupac Amaru en Perú a finales del siglo XVIII. Si hubiese sido algo general, pues los habrían matado con perdón muy fácilmente. Claro, pero es que, por ejemplo, en la defensa de Cartagena de Indias, por Lezo, en 1741, consta que hay compañías de negros y compañías de flecheros indígenas. O sea, de indios que no tenían ni mosquetes ni espadas, que seguían combatiendo con arco y flecha, pero que veían al que llegaba como un invasor, como un enemigo, y que había que luchar contra él. Está claro, América en buena medida se defiende sola. Se defiende por los habitantes, y de hecho se pierde cuando ahí cambia la corriente y piensan, no como en otras colonias, porque te la quite otra potencia. Bueno, para acabar, no hubo un proyecto en el siglo XVII hasta de establecer una armada en Indias, exclusivamente en Indias, no una que fuese de España a Indias y volviese protegiendo los convoyes y de vez en cuando se quedase cuando hubiese guerra. Bueno, hay que decir una cosa que a mí me gusta recordar, porque es una cosa muy desconocida en ambas partes del Atlántico. Durante la Guerra de Independencia, que se hizo las Cortes de Cádiz, donde había 30 y tantos diputados americanos, fue presidente del Consejo de Regencia un marino español, Pedro Agari Bustillo, que había nacido nada menos que en Santa Fe de Bogotá. El regente de España fue un americano por 3 veces. Y el presidente de las Cortes que firma la Constitución de Cádiz es otro colombiano. Eso, mientras que, por ejemplo, en Inglaterra, cuando la rebelión de las 13 colonias, un poquito antes, los americanos no tenían derecho a ir al Parlamento inglés, ni tenían derecho a ser ni siquiera oficiales. George Washington se muere siendo un oficial de milicias, porque un americano, aunque fuera tan inglés como él y tan blanco y tal, un colono americano no podía ser un oficial del ejército real. Bueno, es que creo recordar que Washington, como oficial de milicias, en una de las guerras que hay contra los franceses y sus aliados indios, no sé si la de los 7 años, él había ascendido y era un militar de prestigio allí, pero llegan los oficiales reales, los chaquetas rojas, y le sobrepasan en grado, aunque él no tuviese experiencia. Porque era un colono. Un colono era un ser inferior. Agustín, nos quedan 10 minutos aproximadamente. Háblanos de la desaparición del corso, del corsario. Esta se produce a mediados del siglo XIX, ¿no? Corrígeme. Sí. ¿Y quién lo decide? Es como una consecuencia final de la guerra de Crimea, la guerra en que Francia, Inglaterra deciden apoyar a los turcos contra Rusia, aunque se une el Piamonte, el reino originario de Italia y tal. Y al final de la guerra, en los protocolos, como se reúnen ahí todas las grandes potencias, se añade lo de la prohibición del corso. ¿Por qué? Porque, claro, es evidente, el siglo XIX era un siglo muy distinto de los anteriores. Europa llevaba ya, al menos para esa época, 3 oleadas revolucionarias, la de 1720, la de 1930, la del 48. Seguir confiando en milicias más o menos reclutadas y tal era peligrosísimo. Lo que querían los estados era controlar el uso de armas, la organización, todo. Y entonces, curiosamente, entre los 2 países que no la firmaron, considerando que era el recurso un poco de los débiles, de los que no se podían permitir un ejército regular, un ejército potente o una armada potente, sí. Pero los 2 países que no la firmaron estaban España
no quiso firmar esa convención, ni Estados Unidos, porque Estados Unidos, bueno, tiene su particular idiosincrasia con las armas, el servicio militar, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos la firmó, pero claro, por no indisponerse con las demás potencias, ninguno de los dos hizo uso de ello. Lo que sí que hicieron fue la práctica normal en el 98. Lo que la práctica normal se ha hecho después del siglo XX. Que una cosa es ser un particular que su barco, y otra cosa es que oficiales y dotaciones de la Marina de Guerra naveguen en un barco mercante al que se le han puesto unos cañones y se dediquen a atacar al tráfico enemigo. Claro, a esos barcos se llaman corsarios, pero realmente no son corsarios, los recuerdan, pero no. ¿Por qué? Porque sus dotaciones son regulares, están perfectamente controladas y tal. Y claro, sí van en un buque mercante al que se le han puesto cañones y tal, pero es otra cosa completamente distinta. Por eso se habla de corsarios en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y también los hubo unos poquitos en el 98, pero ya es otra cosa, ya no es un armador particular, un capitán particular. Bueno, hay una historia curiosísima de la última bandera confederada en rendirse a la Unión, que fue la de un barco, el CSS Shenandoah, que era un barco corsario que dio la vuelta al mundo, que llegó hasta el Círculo Polar Ártico, bueno, atravesó el Índico, el Estrecho de Tasmania, remontó el Pacífico, como digo, hasta el Círculo Polar Ártico, se dedicó a atacar barcos balleneros de bandera de los Estados Unidos, y se rindieron, claro, porque se enteraron de que se había rendido el gobierno confederado. Y este es un caso de corsarismo. O sea, la Confederación no tenía flota, era un territorio muy poco industrializado, lo que explica su yo voy a acabar con rendimiento. una anécdota que nos es más cercana. A ver, cuenta. El Cano también fue corsario. ¿El Cano? El Cano, de hecho, se ganó un tirón de orejas del rey. El Cano tenía un barco con el que se dedicaba a mercadear y tal, y su barco, él y su tripulación fueron movilizados por el rey. El problema es que, claro, como no estaba desempeñando su función regular y la gente tenía que cobrar y que comer, pues el Cano no se le ocurrió otra cosa. Estaba en el Mediterráneo, las guerras contra Francia y tal, y contra los otomanos y tal, y se quedó sin dinero, tenía que pagar a la gente, tenía que darla de comer y no tenía. Entonces empeñó su barco a unos prestamistas italianos. Y luego no pudo devolver el crédito, claro, porque además los intereses en aquella época eran bestiales. Y eso era considerado delito. El que un barco fabricado en España cayera en manos de extranjeros. ¿Por qué? Porque era un recurso para la guerra. Es curioso que es una cosa que no se suele citar de lo del Cano, y parece ser que fue enrolado un poco a la fuerza para la expedición de Magallanes. La de Magallanes. La de Magallanes, sí. Para, digamos, para pagar de alguna manera su delito. De su delito. Para su delito. Por supuesto, el pobre hombre se quedó sin dinero, sin barco, y además tuvo que embarcar en la expedición de Magallanes. Y a los pizones también parece ser que tuvieron algún problema y también fueron... Acordaros que, claro, como Colón no era conocido en España y la gente sospechaba un poco de él, nadie quería apuntarse. Y parece que los pinzones, que fueron los auténticos reclutadores de Colón, también tuvieron algún problemilla de ese tipo, también fueron un poco a la fuerza y fueron los que... Bueno, nos quedan 2 minutos. 2 minutos, pero sí me gustaría... Acaba esa anécdota mientras le pregunto... No, simplemente la última unidad militar confederada a rendirse fue este barco, el Shenandoah, que además tuvo el mérito, su capitán, de que no tuvo bajas. O sea, estuvieron como 2 años en alta mar, todos los océanos del mundo, y no tuvieron muertos. Agustín, para terminar, ¿hubo corsarios en la guerra de 1898?
Sí, lo he mencionado antes, Sí. pero corsarios en el estilo que os he dicho. Buques mercantes movilizados para la guerra y tripulados por marinos regulares. El corsario solo tenían el nombre y, claro, un barco mercante antillano no puede enfrentarse con uno de guerra. Lo más que puede es enfrentarse con otro mercante enemigo, pero vamos, con toda la regulación y sin las salvajadas de la piratería y tal. Eso sí. Y estos eran españoles. Estos Hubo de los dos, españoles y americanos. Aunque curiosamente Inglaterra incluso cortó todo lo que pudo su uso para no molestar el comercio marítimo internacional, que era una de sus principales entradas. Que Inglaterra, más que de la industria, ha vivido de ser centro financiero internacional y de ser centro de aseguramiento de buques, cargas y tal. Entonces, cualquier disturbio de eso les preocupaba mucho. Bueno, es que la guerra hispano-norteamericana, que dura a lo largo de todo 1898, es que paralizó el tráfico comercial entre las dos orillas del Atlántico. Y eso provocó también una subida de precios de materias primas y alimentos como el trigo en Europa. Sí. Provoca incluso una hambruna en Europa por la falta de trigo americano. Pedro, nos quedan un minutito. Lo que sí que quiero recordar es que por lo menos a mí ya me ha quedado claro lo que es un corsario, lo que es un pirata y lo que es un bucanero, que eran los preparados de preparar el bucán, que era un alimento vital para los piratas. Sí. Pues no sé si tenemos tiempo para que Agustín nos conteste una pregunta. Hay un pirata canario del siglo XIX con muy mala fama, pero que ahora, dentro de esta tendencia que hay en Europa a reivindicar a los canallas, sean vikingos o sean piratas, hasta se le ha dedicado alguna canción. ¿A ti te suena? Bueno, sí, hay alguna historia de esas, pero yo a lo que me refiero es a corsarios, O que sea, a lo mejor alguna símbolo. vez se podían meter la pata o extralimitarse, pero en general gente honrada, gente luchadora y gente que quería servir a su rey. Vamos, o sea, el pirata de los malos, cuanto menos se hable, mejor. Los piratas, enemigos de la humanidad y, como decían antes, colgados de las jarcias de mi barco. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Agustín Rodríguez, un placer haberte tenido de nuevo en los micrófonos de Radio Ya, les cita con la historia, Un placer haberte tenido aquí. Lo mismo digo. Pedro Fernández Barbarillo, volvemos Dios mediante la próxima semana. Esperemos que así sea. Así sea, si nos dejan. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar siempre fieles a este programa y a esta su casa.